Y tenemos el libro, Raúl. Sí, tenemos un libro que es ¿Cómo funciona el fascismo? De Jason Stanley. Ahí lo tenemos y es un libro muy diferente, digamos, el grueso de los análisis sobre el fascismo focalizan en un punto. El fascismo tiene grandes reivindicaciones históricas, hay un revisionismo histórico. Entonces, por ejemplo, los japoneses reivindicaban partes de Asia, decían Asia para los asiáticos y con lo que querían decir para los japoneses. Alemania habla del Lebensraum, el espacio vital para el pueblo alemán, que está condensado en unos territorios muy pequeños, y hay una serie de minorías alemanas en Austria, en la República Checoslovaca en aquel entonces, y comienza la expansión hacia el este, y los italianos quieren recuperar las glorias del Imperio Romano y invaden Etiopía y tratan de expandirse en África. Bueno, ese es un rasgo típico del fascismo histórico, clásico. Tiene el fascismo una visión corporativista. Dicen, la sociedad no está dividida en clases, como dicen los marxistas. La sociedad está compuesta por las fuerzas vivas, y lo que nosotros queremos organizar es un gobierno de fuerzas vivas, es decir, los gremios empresariales, los sindicatos, y que las distintas fuerzas se organicen de acuerdo a su rol en la sociedad, y no necesariamente a través de elecciones nacionales que pueden ser manipuladas y así sucesivamente. Y bueno, el fascismo tiene clásico, digamos, tiene una serie de características que en este libro no aparecen reseñadas mayormente, y en ese sentido es novedoso, y el énfasis está puesto en los rasgos, diríamos, desde mi perspectiva, secundarios del fascismo. Por ejemplo, el gran mito fundante del fascismo, es decir, la nación, el orgullo de la nación, y en muchos casos el fascismo surge en países donde ha habido el orgullo nacional ha sido lesionado, y por lo tanto hay un intento de recuperar este respeto que ellos sienten que ha sido perdido por la nación. Y en este caso el autor alude a Trump y dice, él tenía algunos rasgos del fascismo cuando, por ejemplo, dice, hagamos a América fuerte otra vez, y siempre está recordando una situación mítica de un pasado mejor y que se puede recuperar. Él plantea, por ejemplo, que la propaganda es un factor determinante en el auge del fascismo, y da muchos ejemplos históricos y contemporáneos de cómo esta propaganda trabaja el inconsciente colectivo de los países donde pretende ganar adherentes. Está el concepto de jerarquía, la importancia del jefe, y cómo el líder, el Führer o el Duce, o como se le haya llamado, pasa a ser un elemento, en el caso de Japón fue el emperador, pasa a ser un elemento muy central, y así sucesivamente él va recorriendo distintos aspectos que él considera que el fascismo tiene un gran éxito en alentar los sentimientos anti-élite que existen en la sociedad, los sentimientos contra la corrupción. Los fascistas se proyectan como grandes luchadores contra un Estado corrupto, contra un Estado caduco. Y dice, bueno, la realidad muestra que cuando llegan al poder no son tan distintos, y a veces peores, que aquellos que quisieron terminar. De manera que es un libro que tiene un enfoque, para mí, desconocido, en el sentido de que, digamos, se refiere principalmente a los factores adjetivos secundarios del fascismo, y no sigue aquello que uno ha considerado históricamente central, o la mayoría de los analistas. Por lo tanto, es un libro que
de todas maneras es interesante leer. Sí, bueno, yo me imagino que en términos históricos esta glorificación por un pasado que se añora volver a tener, trasciende, para ser franco, trasciende la línea clásica de derechas e izquierdas, digamos. Yo me acuerdo cuando llegan, antes de Putin ya, después de la caída de la Unión Soviética, una de las cosas más fuertes que llega es esta apreciación de la vieja Rusia. Sí, claro. Y se utiliza la organización del Estado para generar esa situación. Por lo tanto, perfectamente tú podrías tener fascismo de izquierda también. Pero absolutamente, y digamos, la propaganda no es en absoluto monopolio de los fascistas, Por supuesto. y generar mitos fundantes y así sucesivamente. Pero mucho de estas características se le pueden aplicar a regímenes de izquierda o que se proclaman socialistas, absolutamente. Sí, y la otra cosa digamos, si hablamos de líderes absolutos, no miremos hacia Corea del Norte. Por cierto, y la otra cosa que es interesante y que de alguna manera se ve en las opiniones editoriales, aquí en Chile también, de cuando, por ejemplo, alguien que es de derecha trata de transmitir que él es de derecha, pero no de extrema derecha. Pero no o sea, distingue y dice, por ejemplo, hay extrema derecha y hay una derecha liberal, o hay una derecha determinada, que no la asocia con posturas, si tú quieres, como las que eventualmente podrían estar asociadas a las evocaciones fascistas, digamos. Absolutamente, Fernando. Y tanto es así que, por ejemplo, en Europa, tú ves una división muy grande entre la derecha liberal convencional y la derecha fascista. Y hay una frontera infranqueable entre ambas y son opuestos brutales. O sea, tú lo ves en el Frente Nacional en Francia, sí, y las fuerzas liberales absolutamente opuestas. En Alemania, a las organizaciones fascistas, la derecha, la señora Merkel, las combate con policía, las combaten en todos los frentes. Y en todos los países, la derecha liberal, yo te diría en Gran Bretaña, el quiebre, es decir, la línea que no se puede cruzar es coquetear con fuerzas fascistas. Y esto me refiero a fuerzas conservadoras, claramente de derecha, muy de derecha, pero entre la derecha y el fascismo hay una gran distancia. Acá esto se pierde porque el concepto de fascista es se usa como sinónimo de represivo. Entonces, no, un profesor que es muy estricto, no, este viejo es un facho. Pero claro, eso es un uso folclórico del concepto. Bueno, muchas gracias, Raúl Sor. Nos estamos encontrando la próxima semana. Que te vaya bien. Igual, buen fin.